Hola a todos. Les agradezco la invitación a los organizadores del Congreso Oftalmo Córdoba 2020. La charla que les voy a compartir es acerca del estrabismo en la enfermedad ocular tiroidea. No tengo conflicto de interés. Este tipo de estrabismo está en el contexto de la enfermedad de Graves, que como ustedes saben es una enfermedad autoinmune que no tiene un origen completamente conocido y que tiene un espectro clínico que incluye el bocio, el hipertiroidismo, la orbitopatía y cuando hay infiltración de tipo dérmica o mixedema pretibial. Se ve en hasta 1% de la población afectada por esta enfermedad y se ve principalmente entre los 30 y los 50 años de vida. Hay una mucho mayor frecuencia de esta enfermedad en mujeres y un 20% de remisión espontánea. En algunos casos se puede asociar a enfermedades endocrinológicas como la diabetes tipo 1 o el Addison, o también enfermedades autoinmunes como la miastenia, el lupus y la artritis reumatoide. Dentro de las manifestaciones extratiroideas más frecuentes de la enfermedad de Graves, la orbitopatía es la más frecuente, que puede verse en un 50% de los casos según las estadísticas. Con respecto a la aparición de hipotiroidismo, la orbitopatía puede estar precediéndolo en un menor número de casos, en un 20% de los casos, pero puede ser concomitante o posterior al hipertiroidismo en un 40% de los casos. Muchas veces el cuadro endocrinológico y orbitario son completamente independientes. Se sabe también, como un tema muy importante, que los fumadores tienen un muchísimo más alto riesgo de desarrollar orbitopatía de Graves. Cuando lo abandonan también tienen mayor posibilidad de tener menor cantidad de complicaciones. Con respecto a la fisiopatología, se sabe que la teoría autoinmune es la más aceptada en cuanto que hay un complejo de receptor de TSH unido a un receptor de Insulin Growth Factor tipo 1. Y este complejo de ambos receptores es desconocido por los linfocitos, con lo cual se lleva a una mayor producción de anticuerpos contra este complejo de receptor de TSH. Con esta producción de anticuerpos se llega finalmente a un hipertiroidismo y a ataque de fibroblasto orbitario, que es uno de los órganos target donde hay mayor número de estos receptores. Este ataque a los fibroblastos orbitarios va a llevar a la activación de una cascada de inflamación y también de citoquinas que hacen que los fibroblastos produzcan glicosaminoglicanos en grandes cantidades, colágeno, también adipogénesis, se pueden también formar en adipocitos, y la producción de proteínas. Esta producción de glicosaminoglicanos es muy importante porque lleva a un engrosamiento de los músculos extraculares, y estos músculos extraculares engrosados, que pueden aumentar hasta 8 veces su diámetro normal, llegan a ocupar el espacio orbitario con una compresión del nervio óptico. En algunos casos, también estos músculos engrosados pueden provocar una propulsión anterior del globo ocular, que se conoce como proptosis, y con ello los párpados no cubren bien los ojos y puede esto finalizar o conducir a una queratitis por exposición y a úlcera. Dentro de las fases de la enfermedad ocular tiroidea, según la curva de Randall modificada, hay una primera fase activa que puede durar hasta 1 año y medio y donde predomina la inflamación, que es muy importante detectarla porque ahí hay mayor riesgo de una neuropatía óptica compresiva, y una segunda fase de quiescencia o fase estática o crónica, donde hay mayor tipo de complicaciones por fibrosis. La idea es que el tratamiento médico y el radioyodo puedan llegar en esta primera fase aguda de tal manera que los signos y síntomas provocados por esta enfermedad sean más atenuados y vayan descendiendo con el tiempo en la fase estática o crónica. Con respecto a los músculos extraculares que nos interesan para esta charla, se sabe que en la fase aguda hay una inflamación y edema, en que las fibras musculares están intactas, separadas por una matriz amorfa de fibras colágeno y hialuronato, y en la fase crónica de fibrosis de los músculos extraculares, pero que más bien respeta las fibras musculares en sí, sino que hay una mayor fibrosis del endomisio, el perimicio y el epimicio, es decir, alrededor de las fibras musculares.
Dentro de las manifestaciones clínicas sabemos que la retracción palpebral es la más importante en un 90% de los casos, y la más sensible, pero también puede haber proptosis en un 60% de los casos. Se sabe que la principal causa de proptosis uni o bilateral en el adulto es la orbitopatía de Graves. También puede haber epífora, fotofobia, en algunos casos más reducidos, neuropatía óptica, y en un 40% de los casos puede haber estrabismo y también asociado a una restricción de la motilidad ocular. Con respecto al diagnóstico de la oftalmopatía de Graves, es muy importante el examen ocular completo, que podamos evaluar la agudeza visual, la pupila, si hay no estrabismo, el examen de segmento anterior en búsqueda de queratitis, la tonometría, también es muy importante para ver que no haya un aumento del aumento de la presión intraocular, secundario, congestión de la órbita y aumento de la ocupación de ella por infiltración. Está el signo de Bradley, que es una diferencia mayor a 4 milímetros de mercurio entre la presión tomada en ppm y versus la presión tomada en la supraversión. En ese sentido, si está alterada y hay mayor de 4 milímetros de diferencia, uno puede sospechar que puede haber una ocupación por un aumento de la orbitaria, por un aumento de el grosor de los músculos extraoculares. Hay que ver la reflexión, el test de color y el fondo de ojo, el campo visual por confrontación, y también se puede complementar con campo computado. Y además del examen ocular completo, el diagnóstico también se basa en las pruebas tiroides y las imágenes. En ello el escáner sin contraste ayuda bastante, pero también a su vez existe la posibilidad de la resonancia con algunas secuencias, con cortes más finos, con supresión grasa también ayuda mucho para la evaluación muscular y hacer el diagnóstico. El tratamiento, a grandes rasgos, que no es el motivo de esta charla, pero uno sabe que hay un compromiso, o sea, un tratamiento que puede ser médico, que incluye hábitos, dietas, fármacos antitiroideos, corticoides intravenosos o orales, inmunosupresores. También el último medicamento que está más en boga, el que está recientemente publicado en el New England Journal of Medicine, es el teprotumumab o Tepeza, que es un anticuerpo monoclonal eh, que va a inhibir el receptor de Insulin Growth Factor tipo 1. Con lo cual, en los trabajos presentados se veía una reducción de la inflamación, de la proptosis y diplopia en estos pacientes de forma bastante significativa. Y con respecto a las otras partes del tratamiento, esto puede ser el radioyodo, y finalmente el tratamiento quirúrgico, que en primer lugar incluye la descompresión orbitaria, en segundo lugar la cirugía de estrabismo y por último la blefaroplastía. Es muy importante que la cirugía de estrabismo siempre vaya a continuación de la descompresión orbitaria, ya que una descompresión puede alterar la motilidad ocular y también la presencia o no de estrabismo. El estrabismo es restrictivo, es decir, hay una imposibilidad mecánica para el movimiento de los músculos extraoculares. Se ven hasta en un 50% de los pacientes con orbitopatía de Graves, un 9% quirúrgico. El engrosamiento muscular respeta el tendón, eso es muy importante en el diagnóstico diferencial con patologías como la miositis. Puede provocar como primera señal una diplopia transitoria, que se va haciendo más permanente, y detrás de todo esto hay un aumento de grosor muscular de los músculos extraoculares hasta 8 veces su diámetro normal. La motilidad ocular puede estar comprometida por edema, contracción en la fase inflamatoria y por fibrosis en la etapa fibrótica. En general, parte de una manera insidiosa, con un estrabismo de pequeño ángulo, que a veces distinguir la causa que sea una oftalmopatía de Graves es difícil. Por eso hay que buscar que haya alguna retracción sutil de párpado, un esbozo de la limitación de la aducción, inyección conjuntival sobre los músculos extraoculares, una historia sugerente de enfermedad tiroidea. De los pacientes que consultan oftalmólogo, se sabe que más o menos la mitad tienen una anomalía tiroidea conocida. Y de los que tienen enfermedad tiroidea, un 80% son hipertiroideos, un 5% eutiroideos y un 15% son hipotiroideos.
Los músculos más comprometidos por frecuencia en la oftalmopatía de Graves son el recto inferior, después el recto medio, recto superior lateral y los oblicuos. El engrosamiento muscular, tal como lo había comentado, es del vientre con preservación del tendón, lo que los audiólogos hablan del signo de la botella de Coca-Cola, que hay un aumento fusiforme del grosor muscular, pero respetando el tendón. Se sabe que en este estrabismo, que es de tipo restrictivo, las aducciones están limitadas, hay que evaluar muy bien la motilidad, puede haber una posición anómala de la cabeza, incluso sin capacidad de funcionar, y a veces mezcla de este tipo de músculo y, comprometido y de estrabismo que puede llegar a ser bizarro. Los tipos más frecuentes son la hipotropia, la endotropia y la endohipotropia. Cuando hay un compromiso de los rectos medios, puede haber una limitación de la deducción, eso lleva a la endotropia. Cuando hay un compromiso de los rectos inferiores, una limitación de la elevación, lo que puede provocar una hipotropia. También hay un compromiso de la función de aducción y exciclotorsión cuando están comprometidos los rectos inferiores. Con respecto al estrabismo, la exotropia es bastante rara en la oftalmopatía de Graves. Se afecta más el recto medio, el recto lateral, como les comentaba, por lo tanto el recto inferior es más difícil que se afecte y además es un músculo que aductor terciario y se puede comprometer, llevando finalmente a una exotropia. Hay que considerar una miastenia, más aún si el recto lateral no está engrosado en la resonancia y también si hay una tosis en un paciente que tiene una oftalmopatía de Graves. Dentro del tratamiento del estrabismo hay opciones médicas y también quirúrgicas. Dentro del tratamiento médico está la oclusión, con parche, lentes velados, prismas útiles que en ángulos pequeños, la toxina botulínica. La cirugía es muy importante hacerla cuando hayan 4 o 6 meses de estabilidad de la enfermedad y mínimo 2 meses del ángulo de desviación. Eso es muy importante. No hay que operar en la fase activa, que eso puede traer más complicaciones y más aún si uno espera o está planteando una descompresión orbitaria también no es conveniente operar. Y si hay una desviación que sea inestable. La toxina botulínica tiene un escaso uso en este tipo de patologías. Generalmente los expertos lo utilizan en lesiones menores de 20 dioptrías y podría ser más efectiva en desvíos posteriores a una descompresión y en un desvío de larga data. La cirugía la indicamos cuando el paciente tiene diplopia y una posición anómala de cabeza, como un chin-up, un giro de cabeza, una diplopia permanente que sea invalidante. Los objetivos de la cirugía son eliminar la diplopia, posiciones funcionales como PPM, infraversión, mejorar la posición anómala de la cabeza y el objetivo es partir con una hipocorrección inmediata de 5 o 10 dioptrías prismáticas. La regla general o de oro es que hayan retroceso más que resección en estos pacientes, ya que las resecciones pueden aumentar más la restricción en un estrabismo que es de tipo restrictivo, pero en algunos casos, cuando ya son muchos músculos tocados, eventualmente se tendría que hacer alguna resección en alguno de los músculos comprometidos. Generalmente el test de deducción forzada es muy importante e intraoperatorio para determinar si se va a hacer una cirugía uni o bilateral. Si es ajustable o no, hay distintas vertientes que favorecen la sutura ajustable, otras que no, por temor a que pueda haber algún deslizamiento muscular. En general, las dosis de cirugía dependen mucho de la cantidad de la desviación. Cuando son desviaciones pequeñas, hay que hacer cirugías más grandes de lo que uno haría en tiempo o en pacientes que no tienen este tipo de patología, y cuando son estrabismos más pequeños se puede hacer más cirugía. Las sobrecorrecciones son frecuentes, sobre todo si uno sospecha un deslizamiento operatorio y quiere investigarlo, y hay que subcorregir en el plano operatorio. La motilidad ocular que se estabiliza a las 6 semanas del postoperatorio es muy rara que varíe, salvo que cambie mucho el estatus tiroideo. Eso es también el sentido de las expectativas que uno pueda tener. El paciente con tratamientos médicos por periodo más largo de tiempo antes de operarse tienen peores resultados quirúrgicos. Eso es muy importante. Uno puede ocupar instrumentos que nos ayuden, como el gancho acanalado de Kenneth Wright. Cuando hay músculos tensos y espacio reducido para trabajar, ayudan bastante. También uno puede ofrecer al paciente hacer cirugías por etapas, primero el estrabismo horizontal, después el vertical, según la cuantía del estrabismo. También hay que tener extremo cuidado con la manipulación de la
conjuntiva con piezas especiales eventualmente para evitar que esa conjuntiva friable se pueda romper, y también siempre está latente el riesgo de isquemia. Yendo a escenarios clínicos típicos en este tipo de estrabismo, está la hipotropia aislada, en que uno puede hacer un retroceso del recto inferior unilateral del lado que está afectado o bilateral, y en eso es importante el test de deducción forzada para la elevación de ambos ojos. Pero también es muy importante evaluar la cantidad de desviación en la mirada hacia abajo, y si es importante, como sale aquí en la tabla de este texto de Ed Buckley y de Player, uno sabe que tiene que ser solamente un retroceso del recto inferior, si es que está muy importante la desviación hacia abajo. Ahora, si la desviación es cero en la mirada hacia abajo, la altura, ahí uno puede hacer un retroceso del recto inferior, pero también, ojalá, al ojo contralateral, una FADE. Otra cosa importante es que los retrocesos bilaterales de recto inferiores de 6 o más milímetros pueden generar un síndrome de NAS. Y como uno lo previene desplazando hacia nasal los rectos inferiores, aunque eso puede empeorar una torsión si está presente. Ahí tenemos un caso reciente, que la paciente me consultó con una hipotropia izquierda de 25 de dioptrías prismáticas, le hizo un retroceso del recto inferior de 5,5 milímetros, por lo cual a las 2 semanas ya se había logrado un alineamiento completo de los ojos. También está la alternativa de una endotropia como estrabismo al que hay que enfrentarse. Y eso se tratará con un retroceso sobre el recto medio, que puede ser uno o bilateral según el test de deducción forzada, y hay que evitar grandes retrocesos para evitar la limitación de la aducción. A veces se asocian estos tipos de estrabismo, la hipotropia con la endotropia, y hay que desinsertar primero el recto inferior y ver si mejora la aducción horizontal para evitar operar el recto medio. Dentro de las expectativas que uno tiene es eliminar la diplopia en ppm y que no sea progresiva. También uno sabe que la diplopia puede ser más frecuente en algún tipo de cirugía, como el proceso unilateral del recto inferior, en que se pueden colocar algunas medidas para evitar esta visión doble, como prisma Fresnel, segmento bifocal, lentes de lectura con prisma incluido, y fallan al recto inferior contralateral. Dentro de la expectativa del postoperatorio es importante conversar de la retracción del párpado superior. Si desaparece en la infraversión, uno sabe que es por contractura de los rectos inferiores, pero si persiste la infraversión, no se modificará posterior al retroceso de los rectos inferiores. Con respecto a la retracción del párpado inferior, los retrocesos mayores de 4 milímetros pueden presentarla, y en general hay que hacer una disección cuidadosa de la cápsula del recto inferior del párpado inferior a través del ligamento de Lockwood. Finalmente, las perspectivas o desafíos de este tema son, bueno, en primer lugar, mejorar el conocimiento de la fisiopatología y así mejorar el tratamiento médico con la perspectiva de cirugía, de una mejor cirugía de los músculos en la oftalmopatía de Graves. El desarrollo de tablas más precisas para el cálculo del movimiento de los músculos también es importante, porque no hay tablas completamente precisas o que estén destinadas solamente para esto. La utilización de fármacos que se pueden actuar sobre los tejidos musculares, evitando su fibrosis, es muy importante. Y finalmente mejorar los equipos interdisciplinarios para un tratamiento integral de este tipo de pacientes. Muchas gracias, vuelvo a agradecer a los organizadores de este congreso y espero que todo resulte un éxito para los días que se realice el Congreso Oftalmo Córdoba 2020. Gracias.